Muy buenas tardes. Apagón nacional. Ya sé que no es noticia, es la nueva normalidad de Cuba. Por cierto, Martín Noticias se escuchaba maravillosamente bien anoche. A las 10:43 de la noche del domingo, el sistema electroenergético nacional volvió a colapsar completamente. Ocurrió menos de 24 horas después de que otro fallo dejara sin electricidad a todo el occidente de la isla. Apenas habían terminado de anunciar que estaban restableciendo el servicio cuando la red se volvió a caer. Estamos hablando de un colapso en toda la infraestructura y junto con ella el colapso del modelo político y económico que durante más de 6 décadas destruyó, improvisó y pospuso las soluciones. Julio del 2026 fue el peor mes de la historia del sistema eléctrico cubano. Hubo 3 apagones nacionales en apenas 8 días. Durante casi todo el mes el déficit oficial superó los 2.000 megavatios. El 8 de julio faltaron 2.341 megavatios, una cifra nunca antes registrada. En algunos momentos el sistema apenas pudo producir la tercera parte de la electricidad que necesita el país. ¿Saben quién no tiene apagón? Mariela Castro, sí. La hija de Raúl Castro acaba de poner paneles solares en su azotea, sí, en su mansión en La Habana. Recuerdan que hace poco les mostramos las fotografías del suntuoso chalet que tiene la infanta Castro con piscina y todo. Bueno, viene más de eso en camino. Y claro, también tiene electricidad del Hotel Packard, el nuevo juguete de Raúl Guillermo Rodríguez Castro a través de sus testaferros. Y electricidad también tiene el Consejo de Estado. Y por supuesto también hay en los ensayos de guerra que hace Díaz-Canel con sus destartalados militares. Un presidente de zona de defensa y los compañeros que trabajan en los grupos, en la estructura de la zona de defensa, están desarrollando hoy un trabajo de liderazgo comunitario, y se saben las cosas, están preparados. Y hablando de utopía, ¿saben cuál fue la última? Bueno, el fin de semana se dedicó a inaugurar casas contenedores. 12 casas para un país con un déficit oficial de 800.000 viviendas. Ay, sin casa, vieja. 12 cajas de acero presentadas como la gran victoria de la revolución. ¿Te imaginas vivir bajo el sol de Cuba en una casa contenedor de estas sin aire acondicionado a las 12 del mediodía? Seguro que no, ¿verdad? Díaz-Canel tampoco. Pero él no se va. Él se hace la foto, él posa y lo peor, todavía hay gente que se lo agradece. Estoy muy agradecido y muy contenta y bueno, seguir dando lo mejor de mí para seguir apoyando la economía del país. Está 100% mejor que lo que yo tenía y estoy contentísimo con lo que nos han dado. El gobernante destacó que tienen bases de mampostería, ya los quiero ver en un huracán, calles asfaltadas, aceras y áreas verdes, como si esos elementos no fuera lo mínimo que debe garantizar cualquier proyecto de vivienda. Bueno, también celebró Díaz-Canel que tengan paneles solares y sistemas para almacenar agua. La casa está perfecta, buenísima. Mejor, no podíamos pedirla. Esos servicios el Estado cubano ya no es capaz de garantizarlo a la población. Mientras Díaz-Canel se toma fotografías entregando contenedores, los cubanos queman basureros, tocan cazuelas, cierran calles porque están cansados de vivir en la oscuridad. Hasta algunos de los comunicadores que durante años defendieron al régimen, bueno, comienzan a reconocer la realidad. Pedro Jorge Velázquez, conocido como el Necio, reapareció admitiendo que en algún momento fue un periodista complaciente. Ahora habla de una crisis humanitaria severa en Cuba. Cuenta que tiene que salir a buscar agua, acudir a casa de una amiga para hacer hielo. Bienvenido a la Cuba real, Necio. Si no fueras tan necio, te creyera ese cambio. Cuba no está pagada porque el socialismo haya tenido mala suerte. Cuba está pagada porque el socialismo no sirve. Por cierto, con esto no te van a sacar de la lista negra por acosar a funcionarios estadounidenses. Disfruta de la utopía, necio. Por el bien de los cubanos espero que no sea por mucho tiempo. Lo más peligroso para el régimen no es la caída del sistema electroenergético nacional. Lo más peligroso es que la gente, en medio de la oscuridad, cada vez más los cubanos están perdiendo el miedo, saliendo a la calle, comprendiendo que el problema no es solamente la falta de corriente, es la falta de libertad. Aunque los amenacen, vean este esperpento, este poco hombre que amenaza a mujeres indefensas. Mira, los niños ayer así dormían arriba de las madres sin comer, sin almorzar, sin nada. Yo soy de la seguridad, yo sé quién es el que sube la foto, aunque se lo manden a un familiar en el exterior y el familiar lo suba. Yo doy con el link, con el enlace, con lo que tenga, la dirección, después yo doy con eso. Y vemos que gusta entonces. Fíjate. Porque soy funcionario público, grabar no es un delito. Cometes el delito cuando me publicas en las redes sociales sin mi autorización y sin mi consentimiento. Si alguien lo conoce, por favor, me encantaría saber su nombre. Es para un trabajo práctico.
Abajo la dictadura. Yo soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y Mauricio Claver Carón, una de las figuras más influyentes en el diseño de la política de la administración Trump hacia Venezuela, aseguró que ya no estará al frente de este tema. Aunque no ocupaba un cargo oficial, Reuters lo describe como un actor clave en las negociaciones políticas petroleras y financieras de Venezuela posterior al 3 de enero, a la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Su salida, por supuesto, abre interrogantes sobre el futuro de la estrategia estadounidense, el papel del secretario de Estado Marco Rubio y las relaciones entre Caracas y La Habana. Porque, déjeme decirle, no solamente Mauricio Claver Carón era clave en el tema de Venezuela, sino que ha sido por años un actor clave en relación con Cuba. Para analizar este escenario conversamos con el experto en seguridad, en asuntos internacionales también, analista político Óscar Grandío y autor además. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mario, un gusto estar aquí contigo como siempre. ¿Qué representa realmente esta salida de Claver Carón del tema de Venezuela? Y en el caso de Cuba, no sabemos si él va a salir o no del tema Cuba, esto es importante. Y yo les puedo decir abiertamente por mis fuentes en relación con el tema de Cuba, que es profundamente odiado por el Cangrejo. El Cangrejo lo ve como una figura a la cual detesta con todas las fuerzas de su alma, porque Mauricio ha sido a lo largo de los años una figura muy dura con el régimen cubano, de sanciones, de pedir el estrangulamiento de la dictadura y el fin de la dictadura. Entonces, me imagino que esta sea una buena noticia para La Habana. Bueno, Mario, sí, la salida de Mauricio Claver Carón de su rol oficial como principal interlocutor de la política de Estados Unidos hacia Venezuela nos ofrece, Mario, una lección directa para el caso cubano, efectivamente. Las fuentes citadas por Reuters describen el rol de Mauricio como el de un virrey, de facto, ¿no? Sin un cargo formal, pero con una influencia decisiva sobre decisiones de miles de millones de dólares en reestructuración de deuda de contratos petroleros, que es la especialidad de Mauricio, ¿no? Reportando directamente, efectivamente, a Marco Rubio. La salida de Mauricio, que ha sido presentada por él como voluntaria, pero que descrita por las fuentes como forzada, ilustra, Mario, los riesgos de improvisar mecanismos de poder sin un marco de supervisión más claro, ¿no? Y Cuba carece incluso de esa improvisación, ¿no? El caso cubano es aún peor y más crítico porque no hay marcos institucionales como en Venezuela, que posee una constitución, un marco legal general que, aunque promulgada por el chavismo y cooptados por el chavismo, permiten en Venezuela una transición inmediata hacia la democracia si sale del poder la élite chavista que aún controla el poder ahí. Y el caso cubano es distinto. Tenemos, Mario, un marco constitucional legal, leninista, que tiene que ser abolido en su totalidad en un supuesto transicional, lo que plantea, Mario, la necesidad inmediata en el caso cubano, en que más un modelo de un virrey, que en el caso de Mauricio conoce muy bien Cuba y sabe lo que se necesita. Lo que se necesita en el caso cubano es el inicio de un proceso de construcción institucional previo a la transición que establezca de manera técnica, yo creo, los marcos mínimos institucionales para afrontar una crisis humanitaria profunda y un colapso institucional absoluto del castrismo. Y entre las disidencias, este marco se ha planteado de una manera vaga, yo creo que fragmentada entre distintas corrientes. Está la Fundación Cubanoamericana, que yo dije que tiene un plan de transición que parecía que iba a funcionar, asociado con Joven Más Santos, o la Asamblea de la Resistencia Cubana, vinculada a Pasos de Cambio, pero no existe en realidad un plan estructurado y profundo, no solo para producir el colapso del régimen, sino para cómo salir de la crisis humanitaria en un proceso transnacional ordenado. Por lo que yo creo que se necesita con urgencia un diseño que parta de una premisa técnico-operativo, y aquí Washington y gente como Mauricio y el Departamento de Estado podrían jugar un rol importante para generar la creación de un mecanismo de este tipo donde se mezcle la respuesta humanitaria inmediata con la creación, creo yo, de mecanismos institucionales técnicos para la transición. Ahora, Estados Unidos parece haber priorizado la estabilización económica, la explotación del petróleo, los negocios por encima de elecciones inmediatas en Venezuela. Esta estrategia para muchos es bastante controvertida porque creen que puede estar legitimando a sectores del antiguo chavismo. Vimos críticas muy duras por parte de María Corina Machado diciendo no se pueden igualar las víctimas con los victimarios. Pensando en Cuba y
pensando en cómo puede gestionarse una transición en Cuba. ¿Cómo ves todo este proceso en Venezuela en el caso de que se decida hacer una acción similar en Cuba? Bueno, es que la diferencia fundamental, repito, en el caso de Cuba y Venezuela, es que Cuba primero está en una crisis humanitaria profunda. Yo creo que la crisis humanitaria más profunda en el hemisferio occidental y quizás en el mundo entero. Un país que no tiene electricidad, un país que la población no tiene acceso a agua potable, un país que está en una crisis epidemiológica, o sea, es una crisis absoluta. Por lo que cualquier mecanismo que se establezca en el caso cubano para una transición debe ser instrumentado como un vehículo para operar una emergencia humanitaria profunda. En Venezuela esto no existe. Y además no hay ningún marco institucional que se pueda heredar del régimen anterior. O sea, lo que se necesita es una gestión técnica clara que puede convertir la transición a corto plazo en un terreno donde no haya disputas políticas que implican resolver lo urgente. Por lo que yo creo que en el caso cubano, a diferencia de Venezuela, se debe iniciar de inmediato un calendario que establezca un mecanismo para resolver la emergencia humanitaria inmediato, donde, por ejemplo, se busque un inventario técnico de infraestructura crítica, donde se haga un inventario de red eléctrica, puertos, hospitales, sistemas de distribución de alimentos, que garantice cómo resolver la crisis humanitaria. Se debe crear acuerdos logísticos de marcos prenegociados con el USAID o el Programa Mundial de Alimentos o la Cruz Roja para activación en horas de un mecanismo de emergencia humanitaria inmediato. La creación inmediata también de un marco de talento técnico que se identifiquen quiénes son los cuadros en Cuba y fuera de Cuba con experiencia en salud pública, ingeniería eléctrica, banca central, administración pública, etcétera. La elaboración de marcos legales preredactados, Mario, decretos de emergencia, protocolos de continuidad, de servicios básicos, etcétera, etcétera. Que en el caso de Venezuela esto no se da. Venezuela tiene un marco institucional, aunque con una crisis gravísima, que permite, si se instaura la democracia en Venezuela o si se procede a una verdadera transición, a empezar estos mecanismos inmediatamente. En el caso de Cuba, estos marcos no existen y además está en una emergencia humanitaria terrible. Entonces, es muy diferente. Por lo tanto, si se va a nombrar a una especie de virrey, como en el caso de Mauricio, que sí conoce Cuba, debería implementarse un plan mucho más complicado que implique esto que te estaba mencionando. Ahora, pensando en el régimen, lo conocemos muy bien, el régimen colonizó Venezuela, se robó los recursos del pueblo venezolano durante años, miles de millones de dólares. Ahora, la salida de Mauricio Clavel Carón podría ser un espacio para que el régimen intente recuperar influencia dentro de Venezuela. Y estoy pensando, por ejemplo, si el régimen de Delcy Rodríguez, que no es un gobierno democrático, que no es lo que quieren los venezolanos, que está ahí por la fuerza, porque se quedaron, porque se robaron las elecciones, ese régimen le dijo al gobierno de Estados Unidos, y esto lo sé por fuentes dentro de la administración, de que había sacado a los cooperantes cubanos. La verdad es que hay montones de médicos y entre los médicos, por supuesto, hay agentes de la seguridad en toda Venezuela hoy por hoy. Y nadie sabe cómo le pagan al régimen cubano. Es una pregunta que le he hecho a todo el mundo y nadie me sabe responder. ¿Cómo le están pagando al régimen? Porque en petróleo sabemos que no es, pero Cuba no va a tener ese montón de médicos ahí con gusto. Entonces, la pregunta es, ¿la salida de Mauricio podría aumentar la influencia del régimen aprovechando las fracturas dentro de la administración en Venezuela? Es posible que la salida de Mauricio pueda contribuir a esto. Pero recuérdate que en el caso de Venezuela no se ha producido ningún tipo de transición. O sea, lo que Estados Unidos impuso en Venezuela fue un régimen afín a Estados Unidos, pero que mantuvo totalmente el sistema anterior, el sistema autoritario anterior, que es lo que el régimen cubano pretende en el caso cubano. Ellos pretenden que Estados Unidos reconozca a un régimen similar al actual en Cuba, donde ellos mantengan todas las prerrogativas políticas y lo único que tendrían que cambiar era en la superestructura, supeditarse en cierta manera a las decisiones de Washington, pero con el mismo régimen. Y esto en el caso cubano, en primer lugar, es imposible, porque no existe ningún marco institucional legal que garantice una mínima transición hacia la democracia, hacia la economía de mercado con el régimen cubano actual, porque los mecanismos institucionales en Cuba no existen. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Venezuela, la única salida real para la que el régimen cubano pierda toda influencia en Venezuela es que este régimen chavista deje el poder.
y Estados Unidos, desgraciadamente, ha optado por la salida más fácil, que quizás para los intereses norteamericanos en el corto plazo es lo más fácil, que es mantener al régimen chavista en el poder. Ahora, Venezuela con el actual régimen va a seguir siendo una amenaza para los Estados Unidos, porque una vez que se produzca un cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio en el Congreso, este régimen chavista va a regresar a su cooperación con Cuba, que nunca la ha abandonado. Entonces, yo creo que este caso venezolano nos ofrece pistas para lo que se necesita en Cuba y para lo que los Estados Unidos deben imponer en Cuba, que es un cambio absoluto de régimen y no una transición falsa. Y justamente vamos a hablar del secretario de Estado. El secretario de Estado, lo vimos el fin de semana en Fox News, hablando de lo que representa la dictadura cubana para el hemisferio y específicamente para Estados Unidos. Dice que es una amenaza a la seguridad nacional. Dice, vamos a dejar de un lado que yo soy cubano-americano. Este régimen es una superpotencia en espionaje. Este informe, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar del informe del secretario Rubio sobre la penetración cubana en la izquierda radical en los Estados Unidos, ¿cómo ves? Yo a veces no estoy seguro, pero a veces se siente como que desde el Departamento de Estado como que va más adelante todo el tema en relación con Cuba que en otras ramas del gobierno. ¿Qué te ha parecido este informe y las declaraciones del secretario de Estado el fin de semana? El informe es muy claro. El informe define fantásticamente cuál es la esencia del régimen cubano. Y es una esencia que, en primer lugar, es inmutable y es una esencia que implica una amenaza absoluta para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si tú lees el informe y sacas conclusiones, te das cuenta que lo que el informe está diciendo es que es imposible para los Estados Unidos prever una Cuba futura con este régimen en el poder. O sea, ahí está claro y los objetivos del informe lo definen claramente. Ahora, lo que yo veo que hay una contradicción es entre este tipo de informes y las declaraciones públicas de los Estados Unidos que te dicen claramente Cuba es una amenaza, este régimen tiene que desaparecer, Cuba va a cambiar y Cuba va a cambiar, pero digamos no hay una creación institucional, ya sea desde el gobierno norteamericano o desde la promoción de mecanismos institucionales transicionales de las diásporas o las disidencias cubanas para comenzar a trabajar en un plan que prevea no solamente cómo ese régimen va a caer en el corto plazo, que puede ser ya mediante un proceso interno de cambios o un proceso interno de caída donde la población se levante contra el régimen o un proceso de intervención. En cualquier caso, no hay, y por lo menos yo lo observo como observador externo, porque no conozco lo que está haciendo dentro del Departamento de Estado, no hay un plan claro de producir un documento o un grupo de trabajo que empiece a trabajar desde ahora en la crisis humanitaria cubana y en un mecanismo transicional que sea efectivo y que ayude a que esa transición no sea una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Eso no lo hay, o por lo menos no lo conozco. Por lo tanto, yo instaría al Departamento de Estado a que comience desde ya a destinar recursos para la elaboración de un plan que implica convocar técnicos cubanos o no cubanos para comenzar a trabajar en qué se necesita en un programa de transición efectivo al caso cubano. Esto no lo hay, o por lo menos no conozco que exista. Es interesante y definitivamente, al menos públicamente, no existe. Yo sé que en privado se ha estado hablando de este tema y ojalá que dé buenos frutos. Muchas gracias, Oscar Grandillo. Siempre es un placer poder conversar contigo. A todos los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando a través de la radio, sé que en el apagón nacional lo único que se escuchaba en Cuba era Radio Martí, entonces muy feliz porque nos puedan escuchar a través de la radio. A los que nos siguen a través de las redes sociales, sé lo difícil que es cargar los teléfonos en Cuba. Si usted nos está viendo, si usted está compartiendo esta información, que nos escuchan también desde el exterior, déjenos sus comentarios. ¿Qué cree que pueda pasar en un futuro cercano? Recibo sus mensajes, siempre los leo y les agradezco mucho por el tiempo que se toman de compartir este contenido. Gracias, Oscar. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.